Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde y cuándo estés, y empezamos hoy con ecuaciones trigonométricas. Empezamos porque esto me va a llevarme una temporadita, que no sé si lo voy a acabar este año o no. Bueno, una ecuación trigonométrica es aquella en que la incógnita es un ángulo. Ya hemos resuelto alguna muy tonta, pero ahora se va a poner un poco más seria. Como las funciones trigonométricas son periódicas, pues cada vez que yo le dé una vuelta a la circunferencia en cualquiera de los dos sentidos, me encuentro el mismo ángulo, así que vuelve a ser solución de la ecuación. Una ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones y hay que aprender también a expresar dichas soluciones. Como siempre, lo mejor es hacer algún ejemplo. Pues empezamos con una muy sencilla que dice que coseno de x es 1. ¿Qué ángulo hay que tiene coseno 1? Pues el ángulo es 0. Y ahora tengo que indicar lo de que voy a dar vueltas en cualquiera de los dos sentidos, vueltas enteras para la izquierda o para la derecha dentro de la circunferencia. ¿Cómo indico eso? Pues poniendo más 360K, donde K pertenece a Z. Esto significa que el 0 le voy a sumar vueltas enteras, una vuelta entera son 360 grados, y al multiplicarlo por un número entero positivo o negativo sin decimales, pues estoy dando vueltas en alguno de los dos sentidos. Esto queda muy feo, lo del 0, así que x es 360K, donde K pertenece a Z. B, otra del mismo estilo, y esta debería ser capaz de hacerla tú. Seno de x igual a menos 1. ¿Qué ángulo hay cuyo seno valga menos 1? 270. Así que x es 270, habría que poner los grados, pero es que me niego, entonces sí que no acabo nunca. Más 360K. ¿Siempre hay que poner eso? Pues sí. ¿O no? De momento sí, luego vemos otro tipo de casos, no sé dónde está la z. Repito, pues x es 270 más 360K, donde K pertenece a z. Y estos 360K, repito que soy muy pesada, son vueltas a la circunferencia en sentido positivo si la K es positivo y en sentido negativo si es negativa. ¿Son todas igual de fáciles? Pues no te confíes que ahora empezamos a liarlo. Tercer ejemplo. Seno de x igual a raíz de 3 partido por 2. Y tú dirás, qué fácil, ese me lo han enseñado a mí en clase, espera que mire los apuntes. El ángulo cuyo seno es raíz de 3 partido por 2 es 60. Le pongo las vueltas esas para los dos lados y se acabó. Pues no. Pues no, ¿por qué? Porque es verdad que el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, pero tenemos un little problem. Y es que hay dos ángulos cuyo seno es raíz de 3 partido por 2, dentro de la misma circunferencia, sin necesidad de dar ninguna vuelta. Aquí tienen la circunferencia goniométrica con los signos de las razones y hay dos ángulos cuyo seno es igual, con el mismo signo y positivo. Uno está en el primer cuadrante y el otro está en el segundo cuadrante, porque en ambos cuadrantes los senos son positivos. Así que si hay una solución en el primer cuadrante, también hay otra en el segundo. Y hay que encontrarlas las dos. Pues te recuerdo el razonamiento por si lo tienes un poco chuchurrío. La ecuación que yo quería resolver es seno de x igual a raíz de 3 partido por 2. Esto lo mejor que dibujes, ¿vale? Que es como mejor se ve. Ahí está mi circunferencia goniométrica, que te recuerdo que tiene el radio 1. Y hemos dicho que el ángulo cuyo seno era raíz de 3 partido por 2 era 60, que está en el primer cuadrante, más o menos ahí, ¿vale? Lo voy a escribir todo. El seno de ese ángulo es la coordenada y del punto de intersección con la circunferencia y necesito otro ángulo en el segundo cuadrante cuyo seno valga lo mismo. Pues digamos que el simétrico, el que está a la misma altura. ¿Qué ángulo es ese? Pues espera a ver si encuentro las cosas. Ese de ahí, ¿vale? Y su seno,
pues vale exactamente lo mismo. ¿Cómo calculo ese ángulo? Pues la forma más fácil es trabajar con lo que me falta hasta el eje X. Los ángulos se miden hasta el eje X, ¿vale? No me vaya a coger el trozo hasta el eje Y que la hemos liado. Voy a borrar lo del seno, voy a borrar lo del ángulo. Y de esta rayita hasta el eje X, como estos dos son simétricos, vuelve a haber 60 grados. Es decir, al ángulo que yo estoy buscando, que es ese de ahí, le faltan 60 grados para llegar a 180. Así que es 180 menos 60, 120. Por lo tanto, los dos ángulos cuyo seno vale raíz de 3 partido por 2 son 60 en el primer cuadrante y 120 en el segundo. Pues me vuelvo a donde tenía mi ecuación y escribo las dos soluciones que tiene, que son 60 y 120, y cada una de ellas con todas las vueltas, más 360K, donde K pertenece a Z. Esto hay que ponerlo siempre y además en todas las soluciones. Bueno, pues ya tengo resuelta mi ecuación trigonométrica. Y como no controle lo de los ángulos y los cuadrantes, no vamos a ningún sitio. Y última ecuación por hoy. Coseno de X igual a menos un medio. Bueno, pues lo primero que necesitas es saber qué ángulo tiene coseno un medio positivo, porque los que no sabemos están en el primer cuadrante. Y luego ese ángulo habrá que moverlo al segundo y al tercer cuadrante, que es donde el coseno es negativo. Te recuerdo el dibujito. Ahí lo tenemos. Hay dos ángulos con el mismo coseno en la circunferencia goniométrica y como además es negativo, pues uno está en el segundo cuadrante y otro está en el tercero. Lo que hacemos es calcular el del primer cuadrante y moverlo por simetría al segundo cuadrante y al tercer cuadrante. Como siempre, empiezo dibujando la circunferencia goniométrica y la ecuación que yo quería resolver era coseno de X igual a menos un medio. Lo primero que necesito es un ángulo cuyo coseno sea un medio. Pues ese ángulo es 60 grados en el primer cuadrante. Ahí lo tenemos, 60 grados. ¿Vale? Pero este no nos sirve porque su coseno es positivo, así que hay que moverlo al segundo cuadrante. ¿Cómo? Pues necesito un punto, digamos, que esté a la misma altura, pero al otro lado del eje, para que el coseno sea el mismo. ¿Cuál es ese punto? Pues ese de ahí. ¿Cómo sacamos qué ángulo es? Pues vamos a medir cuánto le falta hasta el eje X, siempre hasta el eje X. Como este dibujo es simétrico, pues evidentemente desde la raya hasta el eje X hay otros 60 grados. ¿Vale? El ángulo que yo voy buscando es ese de ahí que te he puesto en morado, desde la parte positiva del eje X hasta la línea. Y si te fijas, como aquí está 180, pues a ese ángulo le faltan 60 grados para llegar a 180. Así que es 180 menos 60, 120. Esa es la primera solución de mi ecuación. Pero existe otra solución más en el tercer cuadrante. ¿Cómo la calculo? Pues haciendo el simétrico de este punto, pero hacia abajo hasta que toque la circunferencia. Es decir, ese ángulo de ahí que también forma 60 grados con el eje X. ¿Vale? El ángulo que yo voy buscando, aunque yo lo mida hasta el eje X, el ángulo que yo voy buscando es ese de ahí, desde la parte positiva del eje X hasta donde toca el segmento. ¿Qué ángulo es ese? Pues me he pasado 60 grados de 180, así que es 180 más 60, 240 grados. Vamos a borrar un par de cosas para que se vea mejor. Pues esos dos ángulos tienen el mismo coseno, porque el coseno es la coordenada X, esto que te he puesto aquí en azul, no sé si se ve,
Estos dos ángulos, 120 y 240, tienen el mismo coseno, menos 0,5, por lo tanto negativo. Así que esas son las dos soluciones de mi ejercicio, 120 y 240. Por lo tanto, como hemos dicho, tiene dos soluciones que son x igual a 120 más 360k. Me como lo de los grados, ¿vale? Que si no, no acabo nunca, donde k pertenece a z y la otra era x igual a 240 más 360k, donde k también pertenece a z. Lo de k pertenece a z creo yo que se puede poner solo una vez como que aquí en medio, pero ahora mismo se va a quedar así. Y cerramos la ventana y por hoy se acabó. Espero que haya servido de algo. Hasta la próxima.